Hola, bienvenidos. En esta clase voy a hablar de control ecográfico y la valoración que hacemos los kinesiólogos a través del biofeedback ecográfico, en este caso sobre la diástasis abdominal. Esta clase la armé un poco reforzando y demostrando lo que Valeria expuso en la clase anterior al explicar las publicaciones y evidencias en torno a la activación del recto abdominal y cómo actúa la línea alba ante los gestos y activaciones que pedimos a los pacientes con diástasis abdominal, ¿sí? Vamos a comenzar diciendo que la ecografía se empieza a trabajar por allá por el año 1950, pero recién en 1980 aparece el trabajo ecográfico a nivel de la pared abdominal y con este sistema de feedback que tanto nos interesa a nosotros. Los kinesiólogos que estamos en rehabilitación pelviperineal, que nos interesa la ecografía funcional, recién tenemos acceso hace unos años y es una herramienta muy valiosa para la valoración y para proyectar los tratamientos y rehabilitación, en este caso de la diástasis abdominal. Bien, comenzaremos entonces posicionándonos en la pared abdominal anterior, ¿sí? Donde los objetivos de su valoración va a ser conocer la anatomía miofacial y valorar esa anatomía miofacial del paciente y una valoración clínica de la función postural de los músculos abdominales, ¿sí? Esta imagen me encantó traérselas porque se ven colores, lo que ustedes ahora en las próximas minutos van a ver en forma de blanco y negro, en grises, ¿sí? Entonces, para orientar su ojo a lo que van a ver, más o menos es una imagen similar en la cual vamos a ver los rectos abdominales y como es una valoración funcional en vivo donde vamos a ver no solamente cómo se comportan los músculos que activamos, van a ver constantemente un movimiento a nivel posterior de los rectos abdominales que se debe a este movimiento de las vísceras abdominales. La valoración clínica nos va a ayudar porque vamos a conocer y valorar la movilidad que tienen los rectos abdominales, la línea alba, la distancia interrectal, que nos va a servir como medio de feedback para una mejor activación, ¿sí? Vamos a valorar la activación del recto abdominal durante los aumentos de la presión intraabdominal, cuál es la movilidad del recto anterior, la línea alba, la distancia interrectal durante las diferentes órdenes, la medición tanto del recto abdominal como de la distancia interrectal, que nos sirve mucho para valorar esa diástasis, y vamos a ver también los cambios morfológicos de la diástasis abdominal durante las diferentes órdenes, ¿sí? Lo que nosotros vemos, esta forma de cúpula del domo en la paciente, ¿sí? Como a través de la ecografía vamos a ver cómo se comporta tanto la línea alba como los músculos de los rectos abdominales. ¿Y qué vamos a observar? ¿Sí? Músculos y fascias, ¿sí? Con el transductor a nivel de la pared abdominal anterior, ¿sí? Vemos generalmente lo que vamos a ver es la posición de la mitad
o parte de los rectos abdominales y la línea alba, ¿sí? Con todas sus fascias que las rodean. Si nosotros movilizamos el cabezal hacia los laterales, vamos a ver la continuidad de la fascia hacia los músculos más profundos, como el transverso abdominal, los oblicuos internos y externos. Entonces, vamos a ver esta fascia, esta línea alba, ¿sí? Vamos a ver las vainas de los rectos del abdomen, ¿sí? Y esta distancia o la forma de esta diástasis que puede traer la paciente, ¿sí? Para ir objetivando y afinando nuestro ojo, lo que nosotros tenemos que tratar de ver en las imágenes es esta forma de anteojos que tienen los rectos, en la cual están unidos por la línea alba. La orientación ecográfica va a ser un corte transversal abdominal, ¿sí? Donde el transductor está puesto en la parte anterior, vemos parte de los rectos, línea alba, y por detrás el movimiento de las vísceras abdominales, ¿sí? Y el gran valor que tiene la ecografía a nivel de la diástasis es esta medición objetiva de la separación de los rectos, que hasta el día de hoy lo estamos haciendo a través de nuestros dedos, ¿sí? Pedimos la flexión del tronco a la paciente y vemos cuántos dedos entran, 1, 2, 3, ¿sí? Y vemos cómo está esa línea alba. Muchos hemos utilizado el caliper, ¿sí? Que nos da algo más objetivo que nuestros dedos, pero sigue siendo impreciso, ¿sí? Porque este caliper sigue midiendo, sigue estando por encima del vientre muscular del recto anterior, ¿sí? No mide la separación real entre un recto y el otro, que eso lo logramos a través de la ecografía, ¿sí? Podemos medir, tener una medición exacta entre un recto y el otro, y esa medición es lo que nos es muy valiosa para nosotros, ¿sí? Porque vamos a evaluar la anatomía, nos va a evaluar la función y nos va a dar una valoración tanto en reposo, funcional y cualitativa, ¿sí? Cómo se comporta este abdomen, cómo se encuentra esa línea alba en todo su recorrido, es lo que nos interesa objetivar a través de mediciones, ¿sí? Y a partir de ahí podemos ver qué tipología de diástasis tiene, una infraumbilical, una supraumbilical, está esa diástasis en todo el largo del recto abdominal o solamente periumbilical, ¿sí? Y es lo que nos va a orientar a qué tipo de rehabilitación o a qué tipo de ejercicio terapéutico le vamos a indicar a ese tipo de diástasis para una mejor funcionalidad, ¿sí? Y acá entra en discusión cuáles son los puntos de medición, ¿sí? Hay muchos estudios donde no hay un consenso claro de cuál sería el punto de medición para tener la valoración de la diástasis, ¿sí? Nosotros nos apoyamos en este estudio científico de Hume-Lian, ¿sí? En la cual ellos proponen una medición a 2.5 centímetros por encima y por debajo del ombligo. Recordemos que muchos estudios
indican 2 centímetros, 3 centímetros, hasta 5 centímetros por debajo o por arriba del ombligo, ¿sí? Ecográficamente la separación más grande siempre va a estar a nivel del ombligo, pero ecográficamente no se puede objetivar porque aparece una zona muy negra, entonces no podemos hacer la valoración. Por eso se indica estos puntos de medición, en la cual 2,5 centímetros estaría en los márgenes de una diástasis supra e infraumbilical. Este estudio en particular, además de esos puntos de medición de 2,5, lo que se ha valorado es inmediatamente por encima del ombligo e inmediatamente por debajo del ombligo. En este estudio, en la cual se valoraron 40 mujeres pospartos entre 25 y 37 años en comparación a 20 nulíparas, se ha tomado 2 valoraciones, una a los 7 semanas y otra a los 6 meses, en la cual tiene como conclusión o como metodología ver cuál era la recuperación natural de la fuerza y la resistencia de los músculos abdominales. Como conclusión, la distancia interrectal y la función de los músculos abdominales de las mujeres posparto mejoraron a lo largo de esos 6 meses posparto, pero no habrían regresado a los valores normales de antes del embarazo, ¿sí? Entonces, validando esta premisa de que la recuperación funcional de la pared abdominal lleva más de 6 meses, ¿sí? Nosotros hablamos de un año de cuidados de esa diástasis, de darle tiempo para recuperarse naturalmente esa fuerza y esa resistencia muscular, para poder después ver los cambios con los ejercicios, con las técnicas para recuperar esa diástasis. Este estudio, estas imágenes corresponden al estudio que acabo de mencionar, en la cual vemos las mujeres posparto en la parte de arriba, las nulíparas por debajo y las mediciones que se hicieron donde es evidente la separación que queda de los rectos abdominales después del posparto, en el posparto, ¿sí? Y esta valoración con estos puntos de medición, lo que vamos a hacer es valorarla y medirla en reposo, en la cual nos vamos a un estudio de BIR donde evaluaron 150 mujeres nulíparas de 20 a 45 años, y lo que tiene valioso este estudio que habla de da un promedio de evaluación de la diástasis abdominal. ¿Cuál es el punto de que es normal o no normal una diástasis? ¿Sí? Hace 3 mediciones a nivel del cifoide, 3 centímetros supraumbilical y 2 centímetros infraumbilical. Y como conclusión saca que una separación de 22 milímetros a nivel supraumbilical y de 16 milímetros infraumbilical estaría en los parámetros normales. Valores por encima de estos valores, valga la redundancia, se necesitarían como más cuidado, más tiempo de recuperación,
e incluso la consulta con el médico cirujano. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo vemos la imagen? ¿Sí? Esta es la imagen que vemos. ¿Sí? Si se acuerdan de los anteojitos que le decían que se imaginen, acá tenemos un recto abdominal, ¿sí? La línea alba, ¿sí? Y el otro recto abdominal, ¿sí? En una vista funcional, ¿sí? Vemos en reposo, marcamos la imagen, frizamos, la congelamos, ¿sí? Y a partir de ahí podemos hacer la medición desde el punto más externo de ese recto al otro, ¿sí? Tenemos una medición exacta de cuál es esa distancia interrecta. En esta podemos hacer también mediciones funcionales pidiéndole el gesto de curl up, ¿sí? Donde hay un acercamiento de los rectos, ¿sí? Y podemos hacer esa misma medición, ¿sí? Buscando los puntos más externos de los rectos abdominales. Hacemos una marcación y de ahí a la otra marcación. Al igual que con una activación, ¿sí? Del músculo transverso previamente y haciendo el gesto de curl up, ¿sí? También vamos a buscar esa medición. Aquí el video anterior y este corresponden a la misma paciente, ¿sí? En la cual en una parte la diástasis era tan grande que no me dejaba marcar, ¿sí? La supraumbilical. Cuando hacía la activación solamente del transverso no me dejaba medir porque se separaba de la imagen, pero fíjense cómo en la activación de la activación del transverso con la activación del recto abdominal, esa línea alba puede ser medida, ¿sí? Que cuando se activa el transverso solo no me dejó porque se ampliaba, ¿sí? Entonces en esta parte me dejó marcar esa diástasis manteniendo bien apenas el recto, el comienzo de uno y otro recto, ¿sí? La importancia de esa medición, ¿sí? Que nos da este feedback. ¿Y qué más podemos ver además de la medición? Podemos ver, basándonos en los estudios de Diane Lee y Paul Hodgson, esto que hablan de distorsión y rigidez, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esa línea alba, ¿sí? Cuando hacemos acciones de flexión de tronco, ¿sí? Y cuando activamos el transverso abdominal. Entonces, ¿qué es lo importante de este estudio? Que le da valor a la tensegridad que tiene esa línea alba, ¿sí? En la cual nos orienta a cómo rehabilitarla, ¿sí? Más allá que Caribó se quedaba con la premisa de que
La diástasis, en una flexión de tronco hay una reducción de esa distancia interrectos, ¿sí? Pero lo que Diane Lee expone en esta evidencia es la importancia que tiene la tensión de esa línea alba, ¿sí? Para una buena recuperación, ¿sí? Entonces, nos interesa, sí, ver cómo funciona esa diástasis abdominal cuando contraemos, por ejemplo, los rectos abdominales, qué pasa cuando vamos a activar solamente el transverso abdominal, que es evidente que hay una separación, pero lo que es importante es buscar la funcionalidad de esta línea alba, que se logra cuando se activan conjuntamente una preactivación de transverso abdominal con los rectos abdominales. Trabajamos en el acercamiento de los rectos, pero mantenemos esa tensión fundamental para estimular incluso todo lo que es el colágeno y que es importante para ese tejido conjuntivo, ¿sí? Los fibroblastos, ¿sí? Entonces, basándonos en estos estudios, ¿sí? Podemos observar ecográficamente que es real lo que pasa, ¿sí? Que en una flexión de tronco se produce una distorsión de esa línea alba, que podemos objetivar la tensión con la activación del transverso abdominal solamente, con esa separación de los rectos, pero también podemos evidenciar esa activación tanto en el recto abdominales con el transverso, que ayuda a esa tensión dándole rigidez a esa línea alba, ¿sí? Eso es lo que nos da este feedback ecográfico, que nos da mayor información que la ecografía que traen los pacientes hecho en cualquier lugar, ¿sí? Ver cómo se comporta la línea alba ante las diferentes acciones es lo que nos va a llevar a una buena interpretación y una buena objetivación de la rehabilitación y de los ejercicios que vamos a proponer a ese paciente, ¿sí? Acá está el transverso y acá la activación previa de transverso con el recto abdominal. ¿Sí? Hay mayor tensión. Bien. Esta es otra imagen de otro paciente en la cual vemos también, yo les voy a ir diciendo, parece localizar, ahí está el recto, ¿sí? La línea y el otro recto. Se le pide la contracción y vamos a ver cómo actúa esa línea alba ante la contracción, ¿sí? Esa distorsión que se da con el transverso se separa, activación solamente del transverso, ¿sí? Y ahora la activación de transverso con flexión, ¿sí? Hay mayor tensión de esa línea alba cuando se produce la flexión de tronco.